5 acontecimientos sobrenaturales ocurrieron inmediatamente después de la muerte de Moisés y terminaron cambiando el curso de la historia. El primero fue tan extraño que incluso hoy muchas personas dudan de que haya sucedido realmente. Hasta el día de hoy, estudiosos e investigadores siguen intentando comprender qué ocurrió en realidad. Pero hay algo que todos coinciden en afirmar: después de que Moisés partió, nada volvió a ser igual. Y si te dijera que el cuerpo de Moisés jamás fue encontrado, que según antiguos textos hubo una disputa entre fuerzas celestiales y oscuras por su cadáver, y que el mismo día de su muerte ocurrió algo que dejó al pueblo completamente desconcertado. El alimento que durante 40 años había caído del cielo cada mañana dejó de aparecer. Prepárate, porque lo que ocurrió después de la muerte de Moisés cambió por completo todo lo que muchos creían saber sobre esta historia. Después de guiar al pueblo de Israel durante 120 años, Moisés subió al monte Nebo. Desde allí observó la tierra prometida que Dios le había mostrado, una tierra que él jamás pisaría. Y allí murió. Ese momento marcó el comienzo de uno de los episodios más misteriosos de toda la Biblia. Las Escrituras dicen algo que nunca se repitió con ningún otro hombre: Dios mismo sepultó a Moisés en un valle de la tierra de Moab. Detente un momento y piensa en eso. El propio Dios encargándose del entierro de alguien. Eso no ocurrió con ningún otro personaje bíblico. Pero lo más desconcertante es lo siguiente: hasta el día de hoy nadie sabe dónde está esa tumba. Ningún historiador, ningún explorador, ningún arqueólogo ha logrado encontrarla. Y la historia se vuelve aún más extraña cuando descubrimos lo que ocurrió inmediatamente después de su muerte. En el pequeño libro de Judas, en el versículo 9, aparece una revelación sorprendente. Allí se menciona que hubo una batalla sobrenatural por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel y Satanás se enfrentaron por ese cadáver. Una disputa espiritual que pocos imaginan cuando leen la historia de Moisés. La pregunta inevitable es: ¿por qué? ¿Por qué Satanás querría el cuerpo de Moisés? Los estudiosos de la Biblia han propuesto varias teorías. Algunos creen que Satanás pretendía usar el cuerpo de Moisés para convertir su tumba en un lugar de idolatría. Imagina al hombre que habló cara a cara con Dios siendo transformado en un objeto de adoración. Eso habría desviado completamente al pueblo. Otros piensan que Satanás reclamaba ese cuerpo porque Moisés había cometido un error en su vida. Recuerda cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, como Dios había ordenado. Ese acto de desobediencia le costó la entrada a la tierra prometida. Tal vez Satanás argumentaba que tenía derecho sobre ese cuerpo debido a ese pecado. Pero Miguel, el príncipe de los ángeles, no se dejó intimidar. La disputa fue tan intensa que el arcángel no respondió con insultos ni acusaciones. En lugar de eso, pronunció una frase poderosa: «Que el Señor te reprenda». Y después de ese enfrentamiento ocurrió algo que sigue siendo un misterio hasta hoy. El cuerpo de Moisés desapareció completamente. Dios lo ocultó de tal manera que nadie jamás ha logrado encontrarlo. Miles de personas lo han buscado durante siglos. Arqueólogos, exploradores, investigadores bíblicos. Pero la tumba de Moisés permanece oculta. Han pasado más de 3400 años y el misterio sigue sin resolverse. Nadie ha encontrado jamás su cuerpo ni el lugar donde fue enterrado. Algunos estudiosos creen que existía una razón especial para que esa tumba permaneciera oculta. Años después, según el Nuevo Testamento, ocurrió algo que dejó aún más preguntas. Moisés apareció vivo hablando con Jesús en una montaña durante la Transfiguración. ¿Cómo era posible que alguien que había muerto tantos siglos atrás apareciera allí? Ese es otro de los misterios que rodean la muerte de Moisés. Para quienes analizan la historia desde una perspectiva no religiosa, surge otra pregunta interesante. ¿Por qué ocultar también la tumba? La muerte de Moisés no fue solamente el final de un liderazgo. Fue el comienzo de una cadena de eventos extraordinarios que transformarían el destino del pueblo de Israel. La desaparición de su cuerpo fue solo la primera señal de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Y si eso ya parece sorprendente, lo que ocurrió al día siguiente fue todavía más impactante. Porque al día siguiente de la muerte de Moisés sucedió algo que nadie esperaba. El alimento que caía del cielo cada mañana dejó de aparecer. Durante 40 años había descendido sin falta, pero de repente se detuvo. Y entonces surgió una pregunta que llenó de preocupación al pueblo. ¿Cómo sobreviviría Israel ahora?
Era como si de repente el cielo hubiera cerrado sus almacenes. A la mañana siguiente de la muerte de Moisés, el pueblo de Israel despertó sin imaginar que algo histórico estaba a punto de suceder. Muchos salieron de sus tiendas como lo habían hecho cada día durante décadas. Llevaban sus canastas y recipientes preparados para recoger el alimento que siempre aparecía al amanecer. Pero esa mañana algo era diferente. El suelo estaba completamente limpio. No había rastro de maná. Durante 40 años aquel pan misterioso había aparecido cada mañana sobre la tierra, como una capa fina semejante al rocío. Era blanco, pequeño, y tenía un sabor dulce que muchos comparaban con miel. El pueblo simplemente salía, lo recogía y tenía alimento suficiente para el día. No necesitaban sembrar. No necesitaban cosechar. No tenían que preocuparse por el futuro. Era comida enviada directamente desde el cielo. Pero esa mañana no había nada. Solo arena. Solo piedras. Solo el silencio del desierto. Al principio muchos pensaron que tal vez el maná aparecería un poco más tarde. Esperaron. Miraron hacia el suelo. Caminaron por los alrededores. Pero pasaron las horas y nada cambió. La noticia comenzó a correr rápidamente por todo el campamento. El maná había desaparecido. El pánico empezó a extenderse entre las tribus. Personas corrían de un lado a otro tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Algunos comenzaron a preguntar con desesperación: ¿cómo vamos a comer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Durante 40 años el maná había sido la base de la alimentación de todo un pueblo. Millones de personas dependían de ese milagro diario. Y de un día para otro había desaparecido. Muchos comenzaron a recordar los tiempos en que Moisés estaba con ellos. Con Moisés siempre había respuestas. Con Moisés siempre había dirección. Pero ahora Moisés ya no estaba. Y el miedo comenzó a crecer. Algunos incluso empezaron a murmurar. Decían que tal vez Dios los había abandonado. Otros pensaban que algo terrible estaba a punto de suceder. La incertidumbre llenó el campamento. Sin embargo, la explicación era mucho más profunda de lo que imaginaban. El maná no había desaparecido por accidente. Había dejado de caer exactamente en el momento en que el pueblo cruzó el río Jordán y entró en la tierra prometida. Era como si Dios estuviera diciendo algo muy claro. Durante 40 años yo los alimenté directamente. Ahora ustedes tienen una tierra. Ahora deben trabajarla. La transición fue dura. Durante toda una generación el pueblo había vivido dependiendo completamente de milagros diarios. Nunca habían cultivado la tierra. Nunca habían sembrado campos. Nunca habían esperado cosechas. Ahora tenían que aprender todo eso desde el principio. Pastores y caminantes del desierto tenían que convertirse en agricultores. Personas acostumbradas a recoger alimento del suelo ahora tenían que arar la tierra, sembrar semillas, esperar meses, cuidar los cultivos, y finalmente cosechar. El cambio fue difícil. Los primeros meses fueron los más duros. Muchos comenzaron a racionar el poco maná que habían guardado. Otros intentaron aprender rápidamente cómo cultivar. Hubo momentos de hambre, momentos de desesperación, pero algo extraordinario empezó a ocurrir. Cuando finalmente llegó la primera cosecha, el pueblo descubrió algo sorprendente. La tierra era increíblemente fértil. El trigo crecía alto, los frutos eran abundantes, los olivos producían aceite en cantidades impresionantes. Era como si la tierra misma estuviera compensando los 40 años de espera. Sin embargo, muchos aún recordaban el maná con nostalgia. Había algo especial en recibir alimento directamente del cielo cada día. Era un recordatorio constante de que Dios los cuidaba. Ahora la relación estaba cambiando. Ya no era una dependencia total. Era una cooperación. Dios daba la tierra. El pueblo debía trabajarla. Dios enviaba la bendición. El pueblo administraba el fruto. Ese cambio marcó una nueva etapa en la historia de Israel. Curiosamente, el último frasco de maná no fue olvidado. Fue guardado dentro del arca de la alianza como un recuerdo para las generaciones futuras. Un símbolo de aquel tiempo extraordinario en que el cielo alimentaba a la tierra cada mañana. Un tiempo que terminó con la muerte de Moisés. Y esa transición enseñó una lección poderosa. El final de un milagro no siempre significa abandono. A veces significa que ha llegado el momento de crecer.
Israel estaba entrando en una nueva etapa de su historia. Una etapa en la que la fe no consistiría en esperar que el alimento descendiera del cielo, sino en trabajar la tierra confiando en que Dios bendeciría su esfuerzo. Pero lo que ocurrió después sería aún más profundo, porque la muerte de Moisés no solo cambió la forma en que el pueblo obtenía alimento, también cambió algo mucho más importante: la manera en que Dios hablaba con su pueblo. Nunca más alguien volvería a conversar con Dios de la misma forma que Moisés lo hizo. La muerte de Moisés no solo cambió la forma en que el pueblo obtenía alimento, también transformó algo mucho más profundo y difícil de reemplazar. Cambió la manera en que Dios hablaba con Israel. Durante 40 años el pueblo había tenido algo que ninguna otra nación de la antigüedad poseía: una conexión directa con el cielo. Cuando surgía un problema, Moisés buscaba a Dios. Cuando había dudas, Moisés subía al monte. Cuando aparecían conflictos, Moisés entraba en la tienda del encuentro y regresaba con respuestas claras. Era como si el pueblo tuviera una línea abierta con el Creador. Pero con la muerte de Moisés esa conexión cambió para siempre. Nunca más alguien volvería a hablar con Dios cara a cara de la misma forma. Imagina perder la señal de tu teléfono justo en medio de una conversación importante. Ahora imagina que eso le ocurre a toda una nación. Eso fue lo que sintió el pueblo de Israel cuando Moisés murió. De repente, el intermediario que siempre había traído las respuestas ya no estaba. El silencio comenzó a sentirse en el campamento. Josué había sido elegido como nuevo líder. Era valiente. Era respetado. Había luchado junto a Moisés durante años. Pero incluso él sabía que no tenía el mismo tipo de acceso a Dios que su maestro había tenido. Y eso generó una inquietud profunda entre las tribus. ¿Cómo sabremos qué hacer ahora? ¿Quién preguntará a Dios por nosotros? ¿Cómo tomaremos decisiones importantes? El pueblo estaba entrando en una etapa completamente nueva. Había territorios que conquistar. Había ciudades que organizar. Había conflictos que resolver. Pero ya no existía la voz directa que había guiado cada paso en el desierto. Fue entonces cuando comenzó a utilizarse un método diferente para consultar la voluntad de Dios: el Urim y el Tumim. Dos objetos misteriosos que eran guardados dentro del pectoral del sumo sacerdote. Aunque la Biblia no explica exactamente cómo funcionaban, se sabe que eran utilizados para obtener respuestas a preguntas importantes. Las consultas se hacían a través del sacerdote, y la respuesta era sencilla: sí o no. Era una forma completamente distinta de comunicación. Antes Moisés hablaba directamente con Dios y recibía instrucciones detalladas. Ahora el pueblo tenía respuestas breves, decisiones que debían interpretarse. Era como pasar de una conversación directa a señales limitadas. Aún así, ese sistema ayudó al pueblo a tomar decisiones en momentos críticos. Pero no fue la única forma en que Dios continuó comunicándose. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir nuevas figuras. Los profetas. Hombres y mujeres que recibían visiones, sueños y mensajes que debían transmitir al pueblo. A diferencia de Moisés, ellos no hablaban con Dios cara a cara. Recibían revelaciones que muchas veces requerían interpretación. Algunos mensajes llegaban en sueños, otros en visiones, otros como palabras que debían anunciar al pueblo. Era una comunicación más compleja, y muchas veces más difícil de entender. Ese cambio también trajo nuevos problemas, porque no todos los que decían ser profetas hablaban realmente en nombre de Dios. Algunos comenzaron a aprovechar la situación. Se levantaban afirmando tener revelaciones, pero sus mensajes no siempre eran verdaderos. Esto generó un gran desafío para Israel. ¿Cómo distinguir entre un verdadero profeta y uno falso? Para resolverlo comenzaron a establecerse ciertos criterios. Las palabras del profeta debían cumplirse. No podían contradecir la ley que Moisés había recibido. Y nunca podían llevar al pueblo a adorar a otros dioses. Si alguien fallaba en esas cosas, su mensaje era rechazado. La ausencia de Moisés obligó al pueblo a desarrollar nuevas formas de discernimiento. Ya no podían depender de un solo intermediario. Debían aprender a evaluar, a escuchar, a estudiar la ley. Los sacerdotes también adquirieron un papel mucho más importante. Ellos custodiaban el tabernáculo. Ellos consultaban el Urim y el Tumim. Ellos enseñaban la ley al pueblo.
La autoridad que antes estaba concentrada en Moisés comenzó a distribuirse entre varias figuras. Profetas, sacerdotes, ancianos. Ese cambio transformó la estructura espiritual de Israel. Pero también produjo algo inesperado. El pueblo comenzó a desarrollar una relación más personal con Dios. Antes todo pasaba a través de Moisés. Ahora cada familia debía aprender a orar, a recordar la ley, a confiar en Dios sin depender de una voz constante. Era un proceso de madurez espiritual, como un hijo que debe aprender a caminar sin que alguien lo sostenga. Muchos estudiosos creen que esta transición fue necesaria. Si Israel hubiera seguido dependiendo de un solo mediador, nunca habría desarrollado una fe más profunda. La muerte de Moisés forzó una evolución en la forma en que el pueblo vivía su relación con Dios. El impacto de este cambio fue tan grande que influyó en toda la historia posterior. El modelo de profetas, sacerdotes y escrituras que surgió después se convirtió en la base de muchas tradiciones religiosas. Pero cuando parecía que el pueblo comenzaba a adaptarse a esta nueva realidad, ocurrió algo que casi destruye la nación antes de consolidarse. Un conflicto tan grave que estuvo a punto de provocar una guerra civil entre las tribus de Israel. Todo comenzó por algo que parecía insignificante. Un altar. Un simple altar construido junto al río Jordán. Pero ese altar estuvo a punto de dividir al pueblo para siempre. Apenas había pasado el impacto de la muerte de Moisés cuando las tribus de Israel estuvieron a punto de enfrentarse entre sí. No fue un simple desacuerdo. Durante unas horas el pueblo estuvo peligrosamente cerca de una guerra civil que habría destruido la nación incluso antes de consolidarse. Y todo comenzó por algo que parecía un simple gesto. Un altar. Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés habían recibido su territorio al lado oriental del río Jordán. Ese acuerdo había sido aceptado cuando Moisés aún vivía, pero con una condición muy clara. Primero debían ayudar a las otras tribus a conquistar la tierra prometida. Ellos cumplieron su promesa. Lucharon junto a sus hermanos en las batallas, enfrentaron enemigos y participaron en la conquista de la tierra. Después de que las principales campañas terminaron, regresaron hacia sus hogares al otro lado del Jordán. Todo parecía en orden. Pero entonces ocurrió algo que encendió la alarma en todo Israel. Las tribus del este construyeron un altar enorme cerca del río Jordán. Era grande, imponente, visible desde la distancia. Cuando las otras tribus escucharon la noticia, reaccionaron con indignación. ¿Cómo podían construir un altar? Solo había un lugar autorizado para los sacrificios, el altar del tabernáculo. Construir otro altar era visto como un acto de rebelión. Algunos comenzaron a hablar de idolatría. Otros pensaron que las tribus del este estaban abandonando la fe del pueblo. La noticia se expandió con rapidez. En poco tiempo las tribus del oeste comenzaron a prepararse para la guerra. Miles de hombres se reunieron armados. El ambiente se volvió tenso. El miedo y la sospecha llenaron el campamento. Parecía que el pueblo que había sobrevivido 40 años en el desierto estaba a punto de destruirse desde dentro. Sin Moisés para mediar, la situación se volvió aún más delicada. Él había sido la voz de autoridad durante décadas. Cuando surgían conflictos, Moisés resolvía las disputas. Pero ahora esa figura ya no estaba. Josué, el nuevo líder, enfrentaba una crisis enorme. Si atacaban a sus propios hermanos, la nación se dividiría para siempre. Pero si ignoraban lo que parecía un acto de rebeldía, el pueblo podría apartarse de Dios. La tensión crecía con cada momento. Entonces ocurrió algo que cambió el rumbo de la historia. Antes de lanzar un ataque, decidieron enviar una delegación. Un grupo de líderes fue escogido para hablar con las tribus del este. Al frente de esa delegación iba Fines, hijo del sumo sacerdote, un hombre conocido por su celo por la ley de Dios. Cuando llegaron al lugar del altar, la pregunta fue directa. ¿Qué significa este altar? ¿Están abandonando al Dios de Israel? ¿Están levantando otro lugar de sacrificio? Las tribus del este escucharon la acusación y respondieron con calma. Su explicación sorprendió a todos. No habían construido el altar para ofrecer sacrificios. No era un lugar de adoración. No era un altar rival al del tabernáculo. Era un memorial. Un testigo. Ellos temían que en el futuro sus hijos fueran rechazados por las otras tribus. Después de todo, vivían al otro lado del río Jordán.
Con el paso del tiempo, alguien podría decirles que no pertenecían realmente al pueblo de Israel. El altar sería una prueba permanente, un recordatorio visible de que todas las tribus compartían la misma fe y el mismo origen. No era un altar de sacrificio, era un símbolo de unidad. La explicación cambió completamente la perspectiva. La delegación escuchó con atención. Fines y los líderes comprendieron que habían estado a punto de cometer un error terrible. Una guerra innecesaria. Una tragedia entre hermanos. Cuando regresaron con la noticia, el ejército se dispersó. El conflicto se detuvo antes de comenzar. Pero aquel episodio dejó una marca profunda. Mostró lo frágil que podía ser la unidad del pueblo sin el liderazgo fuerte de Moisés. Cada tribu empezaba a actuar con mayor independencia. Las decisiones se discutían. Las sospechas crecían con facilidad. El pueblo estaba aprendiendo a vivir sin la autoridad central que los había guiado durante 40 años. Josué comprendió el peligro. Si las tribus no encontraban una forma de cooperar, la nación no sobreviviría. Por eso convocó una gran asamblea. Todas las tribus fueron reunidas para establecer nuevas reglas, nuevas formas de resolver conflictos. Fue en ese momento cuando comenzaron a fortalecerse los consejos de ancianos tribales. Cada tribu tendría representantes, hombres encargados de dialogar, negociar y resolver disputas antes de que se convirtieran en conflictos mayores. Era el nacimiento de un sistema más colectivo de liderazgo, una especie de gobierno descentralizado. Pero el recuerdo de aquella casi guerra civil nunca desapareció. El altar recibió un nombre especial, un nombre que significaba testigo, un recordatorio permanente de que Israel casi se destruye por una mala interpretación. Ese monumento permaneció durante generaciones, recordando a todos lo frágil que puede ser la unidad cuando falta un liderazgo claro. Y aún así, a pesar de las tensiones, de las dudas y de los cambios, el pueblo siguió adelante. Porque algo extraordinario estaba ocurriendo. Mientras enfrentaban estas crisis, Israel estaba transformándose lentamente. De un grupo de ex-esclavos que vagaba por el desierto, a una nación establecida. Y lo más sorprendente es que esa transformación comenzó precisamente después de la muerte de Moisés. Mientras el pueblo aún procesaba los cambios provocados por la muerte de Moisés, algo silencioso pero profundo comenzó a ocurrir. Israel estaba transformándose. Durante 40 años habían sido un pueblo errante, un grupo de ex-esclavos que caminaba por el desierto, viviendo en tiendas y dependiendo de milagros diarios. No tenían territorio propio, no tenían ciudades, no tenían un gobierno estructurado. Eran más una comunidad guiada por fe que una nación organizada. Pero después de la muerte de Moisés todo empezó a cambiar. El primer gran cambio fue territorial. Por primera vez cada tribu recibió una porción de tierra definida. Josué, siguiendo las instrucciones que Moisés había dejado, distribuyó el territorio de Canaán entre las tribus mediante sorteo. Ese método evitó favoritismos. Cada tribu recibió su. Ahora tenían tierra propia. Tenían un lugar al que llamar hogar. Las tiendas comenzaron a desaparecer poco a poco. Herencia. Para muchas familias aquello era algo completamente nuevo. Generaciones enteras habían vivido moviéndose de un lugar a otro. En su lugar surgieron casas de piedra, pueblos, ciudades. Las familias que antes caminaban constantemente comenzaron a echar raíces. Pastores nómadas aprendieron a cultivar la tierra. Campos comenzaron a extenderse donde antes solo había campamentos temporales. Fue una transformación social enorme. Pero el cambio no fue solo territorial. También fue político. Durante la vida de Moisés, las leyes recibidas en el monte Sinaí funcionaban principalmente como mandamientos espirituales. Pero ahora esas mismas leyes se estaban convirtiendo en la base de una nación. Sin Moisés para interpretar cada situación, el pueblo necesitó organizar un sistema de justicia. Comenzaron a surgir jueces locales, hombres respetados elegidos entre los ancianos de cada ciudad. Ellos escuchaban disputas, resolvían conflictos, aplicaban la ley. Para casos más complejos existían reuniones entre líderes de varias tribus. Era el inicio de una estructura legal. Un sistema que con el tiempo sería conocido como la era de los jueces. La economía también cambió radicalmente. En el desierto casi todo se compartía. El maná era igual para todos.
No existían mercados ni comercio. Pero con la llegada a la tierra prometida surgieron nuevas dinámicas. Las personas comenzaron a intercambiar productos. Aparecieron los primeros mercados. La propiedad privada comenzó a tomar forma. Los agricultores cultivaban trigo, cebada, uvas y olivos. Los pastores criaban ovejas y ganado. Los artesanos comenzaron a fabricar herramientas y utensilios. Israel entraba lentamente en la economía del antiguo Oriente Medio. Culturalmente el cambio fue igual de profundo. Durante décadas el pueblo había vivido aislado en el desierto. Ahora compartían territorio con otros pueblos. Cananeos, fenicios, filisteos. Ese contacto trajo nuevas influencias. Aprendieron técnicas de construcción más avanzadas. Desarrollaron herramientas de metal. Conocieron nuevas formas de navegación y comercio. Incluso el idioma hebreo comenzó a incorporar palabras extranjeras. La cocina también cambió. Los alimentos del desierto fueron reemplazados por frutas, aceite de oliva, vino y cereales cultivados en la región. Militarmente el pueblo también evolucionó. Ya no eran simplemente un grupo de viajeros armados. Cada tribu comenzó a organizar su propia milicia. Guerreros preparados para defender su territorio. Cuando surgía una amenaza externa, las tribus se unían. Ese sistema se convertiría más tarde en la base del ejército de Israel. Incluso la práctica religiosa empezó a adaptarse. El tabernáculo permanecía como el centro principal de adoración. Pero comenzaron a aparecer altares locales y lugares de reunión espiritual en distintas regiones. Esto facilitaría que el pueblo mantuviera su fe mientras se extendía por la tierra. Todo este proceso ocurrió en un momento de grandes cambios. Y lo más sorprendente es que esa transformación fue posible precisamente porque Moisés ya no estaba. Durante décadas él había sido el centro del liderazgo, la voz que tomaba decisiones, la figura que guiaba cada paso, pero su ausencia obligó al pueblo a crecer, a asumir responsabilidades, a tomar decisiones colectivas. Fue como cuando un hijo aprende a caminar sin que alguien lo sostenga. Los estudiosos llaman a este periodo la era de los jueces. Un tiempo que duró aproximadamente 200 años. Fue una época llena de desafíos. Hubo victorias. Hubo derrotas. Hubo momentos de fe profunda y momentos de crisis. Pero durante ese periodo Israel desarrolló su identidad como nación. Paradójicamente, Moisés había dedicado toda su vida a preparar al pueblo para convertirse en una nación. Sin embargo, fue su muerte lo que permitió que ese proceso finalmente ocurriera. A veces el legado más grande de un líder no es solo lo que hace en vida, sino lo que deja preparado para el futuro. Así, después de la muerte de Moisés, Israel comenzó a caminar por sí mismo, recordando sus enseñanzas, guardando su memoria, pero construyendo su propio destino. Un pueblo que había salido de la esclavitud, que había atravesado el desierto, y que finalmente estaba aprendiendo a vivir como una nación.